Esta es la segunda conferencia de esta serie y vamos a analizar en esta mañana llamados todos a servir. De qué forma Dios nos enseña que todos los cristianos estamos llamados a diferentes funciones y a diferentes ministerios. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es todos, en todos es el mismo. Observen ustedes que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. El que reparte los ministerios es Cristo. Y el que administra las operaciones es el Padre. Aquí encontramos a las tres personas de la Trinidad involucradas en la obra a la que tú y yo fuimos llamados. Dice el versículo 7, pero a cada uno, y aquí nos muestra que todos los cristianos, sin ninguna excepción, tenemos dones espirituales. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho en el griego significa para el bien común. O sea, Dios, vamos a comenzar a entender esto en esta mañana. Dios me da un don, ya sean lenguas, ya sea sabiduría, ya sea enseñanza, ya sea palabra de conocimiento, ya sea sanar. Todo lo que Dios me da a mí y todo lo que Dios te da a ti, me lo da para que yo lo dé. Para edificarlos a todos ustedes, para que tú edifiques a todos alrededor. Dios no me da nada para mí mismo, me lo da para edificar. Cuando yo recibo y yo entrego, me edifico automáticamente. Entonces, es importante esto porque tenemos que aprender cómo administrar lo que Dios nos da. Si Dios me da mucho tiempo, es para que yo dé tiempo a la obra. Si Dios me bendice con dinero, es para que yo entregue ese dinero a la obra. Si Dios me da un talento, es para que yo lo use, no lo entierre, sino para que lo dé a la obra. Desde el principio de la creación, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que tú seas bendición a los demás. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición entró con un hombre, Abraham, y todas las naciones hemos compartido la bendición que Dios le dio a este hombre hace miles de años. Dice el versículo 8, porque a este, o sea, a Pancho, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lección de lenguas. Observen ustedes, a otro otra cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa, pero todas estas cosas, uno y el mismo es cada uno en particular, como Él quiere. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, en cuarto lugar los que hacen milagros, en quinto lugar los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta que le damos a Dios? La respuesta es no. Ya lo vimos, que a uno les da una cosa, a otro otra cosa. No todos somos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, ¿verdad? ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, no todos tenemos lo que se escribe aquí. Pero una cosa se nos dice en el versículo 31, que procuremos los dones mejores, pero aún hay un camino mucho mejor que el de los dones espirituales. Y comienza en el capítulo 13 el camino que se le llama del amor.
Y entre el capítulo 12 de Corintios y el capítulo 14 de Corintios, como un sándwich, en medio está el capítulo 13, que se ha nombrado el himno del amor. ¿Qué significa esto? Que entre dos capítulos dedicados a dones espirituales, uno el capítulo 12 y el capítulo 14 para reglamentar y establecer el orden en la iglesia del don de lenguas, se nos pone en medio el capítulo 13 para recordarnos que los dones que recibimos de Dios son para que yo los entregue, para que yo los use, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero para que yo pueda recibir este don y poderlo entregarlo y beneficiar a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo, necesito operar en el amor. Si tú eres una persona, por ejemplo, amargada y recibes un don de enseñanza, cuando tú enseñes, vas a enseñar con amargura. Si tú recibes el don de lenguas y no operas en el amor, vas a hablar en lenguas todo el tiempo y vas a tropezar a mucha gente y muchos van a creer que estás loco, sobre todo los nuevos en Cristo. Porque no entiendes para qué es el don de lenguas, no lo has usado porque no estás operando en el amor. Cuando tú recibes el don de la sanidad, vas a comenzar a querer orar por los enfermos solamente para levantar tu ego, para creer que tienes algo y que tienes poder de poder sanar a la gente. Si nosotros no operamos en el amor, los dones se convierten en tropiezo de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esta es la razón por la cual en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunimos, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si no va a edificar el cuerpo de Cristo, entonces no estamos operando en el amor del Señor. Muchos creen que si no operan, o si no son apóstoles, o si no son profetas, o si no son evangelistas, o si no son pastores, o si no son maestros, los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11, si no son alguna de esas cosas, no creen que han sido llamados a servir a Dios. Y esto es un gravísimo error, porque muchos cristianos creen que si pueden servir a la iglesia, tienen que ser apóstoles, o profetas, o evangelistas, o pastores, o maestros. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con lo siguiente. Estos 5 ministerios de Efesios 4:11 se llaman ministerios para gobernar y dirigir la iglesia. Solamente los apóstoles o profetas o evangelistas, pastores y maestros están en el púlpito y gobiernan y dirigen la iglesia, le dan rumbo a la iglesia. Son ministerios para todas las iglesias. Pero Dios ha llamado a muchos otros hombres y a muchas otras mujeres a no ser ni apóstol, ni predicador, ni maestro, ni pastor. Te llamó para ser dentista, te llamó para ser arquitecto, te llamó para ser carpintero, te llamó para ser mecánico, te llamó para ser plomero, te llamó para cargar solamente un maletín durante toda tu vida. Y estos ministerios, que no son los 5 del gobierno de la iglesia, los encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, y dice el versículo 4 en adelante, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto tiene que quedar claro en esta serie de cómo se forma un líder.
El hecho de que haya 5 ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y que gobiernen y dirijan la iglesia, no significa que los otros no sean importantes. Porque la diferencia no está en la importancia, porque ante Dios, ¿qué haríamos aquí con los hermanos que cargan, por ejemplo, en la iglesia? Si llegáramos acá y no hubiera todo montado y el sonido y los electricistas y todo lo que tenemos, no habría sermón. El sermón solamente es la culminación de la obra de un cuerpo de hormiguitas que todos trabajan haciendo lo que les corresponde. Entonces, muchos creen, no, el importante ya llegó el predicador, él es el importante, él es el centro, él es la estrella. Sin embargo, no es así a los ojos de Dios. Es lo mismo que en el matrimonio. El varón no es la estrella, no es el más importante el varón, aunque diga que es la cabeza de la mujer. La mujer es importante para Dios, al grado que dice la Biblia, los dos somos coherederos. Los dos somos hijos de Dios y en Cristo no hay varón ni mujer. En importancia no somos más importantes el varón que las mujeres, ni las mujeres que los hombres. Somos igual de importantes para Dios. La diferencia está en la función. Él tiene la función de dirigir la casa, de gobernar la casa. Ella tiene la función de seguirlo, apoyarlo, echarle porras. Pero ella no es inferior a él. El hecho que tenga una función diferente no implica que sea menor que él. El hecho que muchos de ustedes no prediquen ni sean maestros no quiere decir que no sean importantes para el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo tiene el hígado y el riñón y las coyunturas que nos unen y los brazos y los oídos y todo es absolutamente una armonía, una unidad, así es exactamente la iglesia. Dice en 1 Corintios, bueno, ahorita regresamos a Romanos 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, la anatomía humana se usa como un ejemplo, y tiene muchos miembros, brazos, piernas, el oído, la oreja, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Aquí se nos presenta la anatomía humana para compararla, para que tengamos una idea de algo que es invisible y que es profundísimo. Así como el cuerpo tiene brazos, piernas, orejas, así también somos la iglesia. Los presbiterianos son la oreja, el bautista es la nariz, el pentecostal es la rodilla, Vida Nueva tal vez somos el dedo gordo del pie, otra denominación es la ceja, otro es el pelo, y no le puede decir bautista, pues no te necesito, mira yo estoy más alto que tú porque estoy en la oreja, y el que está abajo pues sin mí no caminarías, le contestaría. Y así no puede haber entre nosotros ni competencia, ni orgullo, ni creer que alguien es más importante que otro porque tiene dones o porque aquí se mueve el Espíritu Santo. De ninguna manera. Todos nos necesitamos unos a otros. Los más indignos, el dedo gordo, el chiquito, el pie que tienes ahí en el pie, podría decir, ese no sirve para nada. Pero si tú lo cortas, ya no caminas igual. Afecta a todo el cuerpo. El estómago no le puede decir, yo soy la fábrica de los alimentos al hígado, porque el hígado le contesta, pues yo aquí, ¿verdad?, regulo la bilirrubina y regulo otras funciones, y el páncreas no le puede decir a los intestinos, ni tampoco al corazón. Todos absolutamente los órganos dentro del cuerpo y los miembros ayudan para que tengamos salud. La armonía de los órganos es lo que se llama salud. ¿Qué significa tener salud? Tener todo el cuerpo funcionando en armonía. Una enfermedad es algo desarmónico dentro de tu vida. Una enfermedad es algo que ha roto la armonía dentro de tu cuerpo. Entonces así cuando una iglesia, una denominación comienza a tener cáncer, infecta a todo el cuerpo y a todos nos afecta. Cuando una iglesia es levantada y cuando una iglesia es felicitada por el gobierno, por Dios, a todo el cuerpo debe de alegrarle, porque si nos gozamos todos juntos y nunca nos debemos de creer que somos más importantes que los demás. Si no entendemos esto, jamás comprenderemos cómo funciona el cuerpo de Cristo.
Les voy a dar algunas escrituras. Apunten solamente el versículo porque voy a ir muy rápido, que nos van a ilustrar la verdad de que cada cristiano tiene un llamado importante. Todos. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Segunda de Pedro 1:10, hagan firme vuestra vocación. La palabra vocación es llamado y elección. Primera de Tesalonicenses 2:12, anden como es digno de Dios quien nos llamó a su reino y gloria. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial. 1 Corintios 1:26, miren, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan la esperanza a la cual nos ha llamado a todos. Efesios 4:1, les ruego que anden como es digno de su llamado con que fueron elegidos por Dios. La sabiduría de Dios al llamarnos a todos a diferentes funciones. Si no hubiera boleros, ¿quién le da grasa a tus zapatos? Si no hubiera albañiles, ¿quién construiría las casas? Si no hubiera electricistas, ¿quién arreglaría las lámparas? Si no hubiera choferes, ¿quién llevaría la mercancía por la frontera y por las carreteras de un lugar al otro? Si no hubiera pescadores, ¿quién nos podría traer los pescados a nuestra mesa? Si no hubiera carpinteros, ¿quién haría todas las obras de madera en el mundo? La sabiduría de Dios nos muestra que existe una variedad infinita de funciones, del aire, de los peces, de las personas, del órgano, de la sangre, de todo lo que existe en el universo. Si no existe el sol, si no estuviera Marte, si no estuviera la luna, todo absolutamente cuenta la gloria de Dios y todo anuncia el orden y el diseño de algo superior a nosotros. Sobrepasa nuestra comprensión. La Iglesia no necesita oír voces angelicales para saber que tienes un llamado a la obra de Dios, a algún servicio. Estoy esperando que en la noche oiga una voz y se me aparezca un ángel y me diga, fuiste llamado para tal o tal cosa. No necesitas oír esta voz para saber que tienes un llamado. ¿Conoces tú tu llamado? ¿Conoces para qué te convertiste a Cristo? ¿Crees que solamente Cristo murió en la cruz para que ya te fueras al cielo, llegaras y calentaras el domingo tu asiento en la iglesia y ya se acabó tu llamado? Tienes un llamado a servir, a ayudar al cuerpo. Pregúntate en esta mañana, ¿de qué forma tú estás ayudando a tu iglesia, sirviendo a tu iglesia? ¿Cuál es tu función? ¿Cuáles son tus dones? ¿Los conoces? ¿Ya has podido comenzar a desarrollar tus dones? ¿Qué es un llamado de Dios? ¿Acaso el llamado de Dios contiene elementos que podamos examinar y comprender en esta mañana? ¿Tiene nuestro llamado de Dios algo en común con el llamado de otros hermanos en la fe? A muchas hermanas Dios les da palabra de profecía. Y ya todas las hermanas quieren profetizar, y aquí la Biblia dice que no todas tienen lo mismo. Otros hermanos tienen el don de tener visiones, y tienen sueños y se comprueba que vienen del Espíritu Santo y ayudan, edifican a la iglesia, pues todos quieren también tener sueños, y la Biblia dice que esto no es así. Muchos hermanos tienen lenguas y todos tienen el don de lenguas. La Biblia dice que no todos tienen el don de lenguas. Y si no maduramos en esto, si no entiendo y me conformo y acepto y reconozco en qué fue mi llamado, en qué me tengo que mover, si soy carpintero y tengo la facilidad de trabajar con mis manos en la madera, si me meto a la electricidad y pongo un taller de electricistas, voy a quebrar. Si Dios me dio la habilidad de ser chef y tengo una habilidad tremenda para hacer pasteles y pongo un taller de plomería, voy a quebrar. Porque mi ambiente es la pastelería, es el lugar donde Dios me llama. Voy a tener que poner un restaurante o un negocio relacionado con mis habilidades.
Si tú sacaste siempre 0 en matemáticas y reprobaste en matemáticas y no sabes de diseño, etcétera, etcétera, no te metas a creer que vas a ser una persona técnica en computación, porque tienes otro llamado. Si tienes facilidad para la política y te gusta acá y te metes, etcétera, etcétera, estudia ciencias políticas. No te metas a estudiar medicina porque le vas a cortar la pata a un burro en lugar de un ser humano. ¿Tiene lógica esto para ustedes? Esta es la misma lógica que se usa en la Biblia. Y nos complicamos tanto la vida. Cuando yo acepto cuál es mi llamado, y sé para qué me llamó Dios, y sé que solamente Dios me llamó a lo mejor para cargar un maletín nada más de un hermano, y seguir un hermano con un maletín, y yo sé que este es mi llamado, les dije en la primera conferencia, ya no voy a tener envidia del otro hermano o de la otra hermana, porque yo no fui llamado a hacer lo que ese hermano está haciendo, ni a predicar como el otro, ni jamás Dios me libre de tratar de imitar predicar como otra persona predica, ni hacer lo que el otro predicador hace, porque en ese momento pierdo mi individualidad. Hay una competencia entre predicadores, y si un predicador se quita el saco y le hace, ¡touch, cáiganse! Ya salen 10 que hacen igual. Hay otro hermano que se sube al púlpito y golpea el púlpito, pues ya todos los demás empujan el púlpito y quieren ser como el hermano, y rompemos el patrón y el diseño de que somos diferentes. No hay nadie en el mundo igual a ti. Nadie se parece, nadie tiene tus ojos, ni tu nariz, ni tus orejas, ni tu estatura, eres tan peculiar, somos tan peculiares a los ojos de Dios. No tenemos por qué imitar a nadie, por qué competir contra nadie, por qué hacerlo con los demás, ni predicar, ni hablar, ni usar el movimiento, ni los manerismos de nadie. Yo soy yo, y yo solamente quiero ser natural a mi propia naturaleza, y ahí es cuando triunfas. Salió un Elvis Presley, por todos lados cabarets donde el que imita a Elvis Presley, pero ya es una copia, ya no es el original. Esa persona se equivocó totalmente porque no fue llamado más que a imitar el original. Y en Dios todos somos originales. Tú eres el original, yo soy el original de algo grandioso. Y cuando comprendemos esto, miren, la iglesia crece. Y crece porque crece sin envidias, crece sin competencia, crece sin chantaje, sin codicia, sin ambición, se rompen barreras. Yo no fui llamado a ser el número 1, fui llamado a ser el número 3, y si fui llamado a ser el número 3, no le voy a tener envidia al número 2, porque si comienzo con envidias de que quiero ser el número 2, equivoco mi llamado. Dios me quiere en el 3, tal vez en 3 años me pone en el 1, pero mientras tanto acepto en este momento lo que Dios tiene para mi vida. Veamos algunas palabras clave en la Biblia para definir el llamado. Y son 4 palabras. Ministerio, talentos, gracia y dones. Veamos en primer lugar la palabra ministerio y cómo se usa. La palabra ministerio significa forma de servir. El Ministerio de Edecanes en Villa Nueva para México es un grupo de hermanos y de hermanas que sirven, ministran, ayudando a toda la demás iglesia. La hermana llega a la iglesia, podía sentarse con sus chicharrones, con sus palomitas, pero no. Ella se inscribió en Edecanes, se pone su saquito, se pone su distintivo y su gafete y llega a la iglesia a ver a quién ayuda. Ministerio de Seguridad es una forma de servir cuidando la seguridad de ustedes. La seguridad no son los guaruras de los pastores, como muchos me han dicho. El hermano Alducci tiene 5 guaruras, hasta eso me han dicho. No tengo ni uno. El único que tengo es un ángel así, pero grandote, mira. Entonces, aquí seguridad se ocupa de vigilar que no entren borrachos, que no entren drogadictos, que homosexuales no hagan aquí sus cosas tontas, ¿verdad? Que no entre aquí algún deschavetado, que no metan cámaras, que no metan publicidad de otras sectas, que cuiden que los niños no se caigan por ahí, que cuiden los baños. Esos son hermanos que llegan a servir a la iglesia, en lugar de estar aquí sentados como muchos, se inscriben para servir, y a esos son
a quienes Dios bendice y premia y recompensa cuando su trabajo y su labor es permanente, perseverante y no se desaniman. Dios no es deudor para no pagarle el amor a muchos de ustedes que han tenido por la iglesia y por los santos. Les decimos, hermanos, necesitamos edecanes. Aquí hay cientos de jóvenes de 18, 20 años de edad que llegan y no hacen nada en la iglesia, más que sentarse, sus palomitas e irse a casa. Podrían ayudarnos en la mesa de cassettes, podrían ayudarnos en edecanes, podríamos ayudar. Hay muchos de ustedes que están así, trabucos, ¿verdad? Te dicen Rambo ahí por tu casa, y necesitamos gente que nos ayude a cargar estas bocinas y esas cosas, y ahí está el hermano así, se sienta con sus musculotes nomás para que lo vean todos, en lugar de venir a servir a la iglesia de Dios. Si tú tienes una estatura, ¿verdad?, y eres fuerte y todo, entra al ministerio de carga. Hay tantas formas de servir a Dios, y la palabra ministerio nos lo ilustra. Colosenses 4:17. Díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. ¿Habías oído tú hablar de Arquipo en el Nuevo Testamento? Arquipo no es conocido ni por profeta, ni por maestro, ni por evangelista, ni por pastor, ni por maestro. Pero de acuerdo a Pablo, tenía una forma de servir. Díganle que cumpla el ministerio que recibió del Señor. 1 Corintios 16:15. La familia de Estéfanas se ha dedicado al servicio, es la palabra en el griego ministerio de los santos. Aquí está una familia, Estéfanas, ninguno es profeta, ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro, pero esa familia, les escribe Pablo, se han dedicado a servir a los santos. ¿Cómo? Llega un misionero, lo invitan a comer, llega una misionera, le invitan a dormir en su casa, vienen jóvenes cristianos que vienen de misioneros a estudiar en México, los invitan a su casa, en su casa la abren para una reunión de oración, para un estudio bíblico. No necesitas ser pastor para servir a Dios. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, y nos dio, aquí se refiere a todos, un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Todos hemos recibido el ministerio de hablar de Cristo a los demás y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta orden no es para los pastores, no es para los evangelistas nada más, ni para los apóstoles, ni para los maestros, es para todos aquellos que son cristianos. Vayan y prediquen el Evangelio. Hermano, que yo no puedo ir a España o a Italia, pero ¿sabe qué, hermano? Yo sé que en Villanueva tienen un misionero que sostienen en Italia, nuestro hermano Eduardo Santillán. Aquí está, hermano, para el sostén de ese hermano allí en Italia. Y al dar tú para el sostén de un misionero, te has convertido en un misionero potencial con tus diezmos y con tus ofrendas. Hermano, yo no pude ir al desayuno el sábado, el 19 de diciembre va a haber un desayuno y sé que mucha gente se va a convertir, yo no puedo ir, pero mi hermano, yo dono 4 boletos. Regalen 4 boletos, aquí está, para que los entreguen a gente que no puede y que puedan convertirse para Cristo. Te conviertes en un ganador de almas, aunque tú no puedas predicar ni testificar. Todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Romanos 12:7, o si el de servicio, en servir. Vamos a leer el pasaje de Romanos 12, en el cual nos quedamos, y dice el versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos los cristianos, ¿verdad?, todos somos un cuerpo en Cristo. Y todos, pentecostales, presbiterianos, carismáticos, bautistas, todos, aunque allá mis hermanos no creen en lenguas, otros no creen en la liberación, otros son cosas insignificantes. Mientras todos creamos en la salvación por gracia, mientras todos creamos en la sangre de Cristo como la única forma en la que el pecador es lavado de sus pecados,
Mientras todos creamos que Cristo fue Dios en la carne, y mientras todos creamos que la Biblia es la palabra de Dios, no importa el membrete, como te llames, si crees en lenguas o si bautizas por chapuzón o por inmersión o en la regadera o si no crees en la liberación, aunque no creas en esas cosas, eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Y mi obligación es amarte, recibirte, bendecirte, orar por tu vida y nunca perseguirte ni atacarte, nunca, y menos burlarme de ti o menospreciarte. Esos que no creen en la liberación y esos que no tienen esto y aquellos que no han conocido el poder del Espíritu Santo, esos son mis hermanos. Y a ellos Dios les dio otra función y a ellos Dios no se les reveló como se reveló a mí o a nuestra iglesia, pero ellos son mis hermanos y les necesitamos. Sin ellos no seríamos el cuerpo de Cristo. Sin ellos el cuerpo de Cristo estaría mutilado. Muchos se creen el ombligo, el centro de todo lo que es. Todos los cristianos, en resumen, tenemos el ministerio de ser siervos. Todos, de ayudar, de servir a la casa del Señor. ¿Sirves tú en tu iglesia? Ustedes que lo escuchan por la televisión, que están viendo la televisión, qué rico ver tu televisión y ver el programa de enlace, pero no solamente te conformes a tener una iglesia electrónica en tu casa. Te pregunto, tú que estás viendo la televisión, ¿sirves en tu iglesia? ¿Qué haces en tu iglesia? ¿Cuántas veces le has prestado tu carro al pastor? ¿Cuántas veces has llevado a las viejitas que no pueden venirse más que en camión a la iglesia y pasas por ellas los domingos? ¿Cuántas veces has hecho una casa, una comida en tu casa para los coordinadores o los líderes o los pastores de tu iglesia? ¿Cuántas veces lo has hecho? La casa de Estefan es servir al Señor. No todos somos llamados al púlpito ni a predicar, pero todos tenemos que servir a la iglesia de alguna forma. ¿Lo estás tú haciendo? La segunda palabra es talento. Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. Cristo cuenta una parábola de los siervos que recibieron talentos de acuerdo a sus capacidades. Muchos de ustedes que nos escuchan tuvieron la oportunidad y la gracia que vamos a continuación a estudiar de Dios, de acabar una carrera. Muchos de ustedes tienen una memoria prodigiosa, una habilidad increíble para la computación. Otros de ustedes tienen una habilidad tremenda para ventas, para mercadotecnia, que el otro no tiene. El otro hermano es medio bruto, medio menso, y como que no agarra la onda en muchas cosas. Y tú recibiste todas estas cosas, tú recibiste más talentos. Esto es lo que es la segunda palabra que tenemos que usar. Hay otros hermanos que no tienen la misma inteligencia que tú tienes, ni tuvieron la oportunidad de acabar ni la primaria, y están esforzándose y están haciendo lo posible, y nunca jamás podremos menospreciarlos, ni decir que somos más inteligentes. Recibieron menos que otros. Cuando Cristo venga, ¿a quién creen que le va a pedir más? Al que más talentos o habilidades recibió. Al otro, el pobre indito que puja ahí, que nomás estuvo sembrando la tierra con su burrito, le preguntará a Cristo cuando venga cómo sembró la tierra, si le echó ganas para sembrar la semilla, cómo trató a su familia. Pero a otros que les ha dado muchos talentos, habilidades, capacidades musicales. ¿Cuántos de ustedes saben tocar la guitarra y ya vinieron aquí a hablar con el director de alabanza? Hermano, póngame la banca, cuando alguien falte yo le arrastro, mire, yo le toco, ¿verdad? Y no solamente música del mundo, sino que también quiero aprender a tocar himnos cristianos. Ya veniste a reportarte para formar parte de la alabanza. Ahí tienes un don que lo estás enterrando. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 o 3 camionetas de carga?
Y han venido con los pastores, hermano, en los desayunos. ¿Saben cuánto pagamos de aquí al Coronado? 2,000 pesos de viajes de carga, en llevar todo el sonido y todos los instrumentos y todo el equipo y regresarlo para acá cuando vamos a Toluca. ¿Por qué? Porque no hay hermanos que lleguen, hermano, ahí está mi camioneta, úsela en el desayuno, úsela el domingo, no la uso en estos días, es de ustedes, úsela para la gloria de Dios. Estás enterrando tus camionetas porque no has entendido cómo desarrollar tus talentos, lo que Dios te ha dado. En tercer lugar tenemos la palabra gracia. Y esta palabra viene del griego charis, que significa un regalo que no merecemos. Miren ustedes, aquí no estamos hablando de la gracia salvífica. Cuando yo recibí a Cristo, Dios me dio una gracia de creer en Él. Sin haber hecho ninguna obra, me regaló Dios la salvación. Ya soy cristiano. Ahora camino ya con la salvación y necesito la misma gracia que Dios me dio para salvación, la necesito para caminar con Él todos los días. Sin esta gracia yo no puedo servir a Dios. Esta se llama la gracia santificante. Una es la salvífica, esta es la santificante. ¿Cómo se define la gracia que vamos a mencionar? Es la habilidad o el poder que Dios nos da para poder hacer su obra. Todos los días tengo que educar a mis hijos, todos los días tengo que tomar decisiones, todos los días tienes que tomar decisiones en tu taller, en tu trabajo, en tu bufete, en tu oficina. Si yo quiero ser padre, si quiero ser ingeniero, si quiero ser dentista, si quiero ser predicador, no importa lo que sea, y no tengo la gracia de Dios, estoy operando en la carne. Estoy operando bajo mi propio juicio, estoy siendo sabio en mi propia opinión, porque no estoy operando bajo la gracia de Dios. Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios era sobre él. Vean esto. Cristo crecía, y no tuvo un momento en su vida gracia, sino que conforme iba creciendo, ¿qué dice? Gracia, iba teniendo más gracia, más gracia, más gracia. Durante todo su crecimiento, Cristo, el Hijo de Dios, creció en gracia, en gracia, en gracia, en gracia. Esta es la gracia que estamos estudiando. Aquella que durante toda mi vida, mañana necesito gracia sobre gracia, y el jueves y el viernes, y esta gracia viene todos los días del cielo para poder hacer la obra de Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo entró a los 30 años, la gracia de Dios había llegado a su máxima capacidad. Cuando Cristo tenía 30 años, ya fue lleno desde los pies hasta la cabeza de la gracia de Dios. Y lleno de esta gracia, operó predicando, operó sanando y operó echando demonios. Son los 3 ministerios de Cristo: predicó, sanó y echó demonios. Lleno de gracia. Y así nosotros llegamos a un momento, ¿verdad?, donde la medida de la gracia es más grande y más grande en nuestras vidas, y mientras más gracia, más fruto. Mientras más gracia, más bondad. Mientras más gracia, más dones, más fluidez, más comprensión, más revelación, más favor, más prosperidad en todo lo que hagamos en nuestra vida. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es Cristo el dador de esta gracia. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada. Cuando Pablo exhortaba a los cristianos, les decía, por la gracia que Dios me dio para exhortar. Porque para exhortar y llamarle la atención a un hermano, necesitamos la gracia de Dios. Si no, lo exhorto en la carne. Para corregir a tu hijo y darle nalgadas, cuando agarro la vara y me lo surto, tengo que estar lleno y la vara llena de gracia. Porque si me lo surto a mi hijo sin la gracia de Dios, sin estar yo con la gracia de Dios, voy a tomar venganza
y no lo voy a disciplinar. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos, de alguna forma, una gracia para servir a Dios. Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos y formamos parte del cuerpo de Cristo, y todos debemos de comprender que si no vivimos en estos talentos, en este don, en esta gracia y en la operación del Espíritu Santo, no hemos comprendido qué es formar parte de la Iglesia de Dios. Miren la diferencia de la religión que salimos todos, ¿verdad? Yo cuando iba a mi religión antes de ser cristiano, iba a ir de 11 a 12 y me iba, ya fuiste a misa, me decía mi mamá, ya cumplí. Y era toda mi obligación. Miércoles de ceniza, me echaban cenicita, cuando días festivos cumplí con los ritos, las ceremonias, esto se llama la religión. Y Dios nos salva de la religiosidad y nos convierte en instrumentos vivos de su gracia y de su alabanza. Y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos conscientes de que es un deber no impuesto, ahora nos nace servir y ayudar a los demás. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Tú, Señor, moriste en la cruz y pagaste por mis pecados. ¿Qué es o con qué te puedo recompensar o pagarte lo que hiciste? Me dice Dios, no hay nada que me puedas dar, ni hacer, ni trabajar para pagar lo que yo te hice. Yo te lo regalé. Pero tú me quieres agradar, solamente ve y sirve a los demás. Haz tú lo mismo. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Realmente tú vives agradecido a Dios? ¿Realmente no sabes con qué te preguntas, Señor, me quiero ir a la villa de rodillas para poder decirte te amo? Los sacrificios, dice la Biblia, son abominación a Dios. Porque es una afrenta a la cruz. Le está diciendo que hay algo con lo que le puedes pagar aquí en la tierra y que puede opacar la muerte de Cristo. Como no hay nada aquí en la tierra que pueda opacar o ser más grande que la muerte de mi Señor, Dios solo nos pide nuestra obediencia. Vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos. Hermanos, en esta mañana, la gracia de Dios ha sido sobre ustedes. Y nada les falta en ninguna palabra, en ningún don. Todos los dones que necesitas para servir, ya los tienes. Ya los tienes. Dice Efesios 4 que subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Ya tienes la habilidad, ya tienes tus talentos, ahora inviértelos. Ahora desarróllalos. Ahora sirve. Ahora forma parte de un cuerpo grande que es increíblemente universal y es absolutamente maravilloso e invisible, la Iglesia de Cristo por todo el mundo. Siéntete parte de todos tus hermanos, ama a todos tus hermanos y busca todos los días la forma de ayudar. ¿En qué puedes ayudar? A la casa de Dios, que es la Iglesia que Él ganó con su propia sangre. Señor, nos despedimos en esta mañana con tu bendición, porque hemos sido bendecidos, dice tu palabra en Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya todas las bendiciones que nos tenías que dar, ya nos las diste. Nos toca a nosotros apropiárnoslas, hacerlas nuestras, experimentarlas en esta vida, y solo esto es posible al vivir viviendo para los demás. Porque nadie vive para sí mismo. Si de Él somos y le pertenecemos, del Señor vivimos. Si Él murió es para que nosotros ya no vivamos para nosotros,
sino para aquel que vivió y resucitó entre los muertos. Todo lo demás, hermanos, miren que ninguno le pague a otro mal por mal. Sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, de todas las iglesias en el mundo entero cristianas. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.